Buenas noches y bienvenidos a esta, llamémosle segunda parte de este programa electoral que desde Costa del Sol Televisión pues veníamos emitiendo. Lo dedicábamos a Benalmádena y hoy vamos a abrir un nuevo ciclo con la localidad vecina de Torremolinos. Es un programa en el cual, se lo venía comentando a los invitados que ahora les presentaré, no vamos tampoco a entrar de lleno en la batalla electoral, ni muchísimo menos. Vamos a que ustedes conozcan a todos los candidatos, se hagan su opinión de él, se hagan su opinión de su razonamiento, de su programa, y ustedes obren en consecuencia. Ya habrá tiempo, cuando se aproximen las elecciones, de abrir debates y de que cada uno pueda exponer o echar en cara, que a veces parece ser que es lo que le gusta a la gente, que haya cierta bronca, llamémosle administrativa, o aquí tras las cámaras. No es nuestro deseo, ni muchísimo menos. Pero teníamos, cuando hacíamos lo de Benalmádena, un colaborador. Hoy, a partir de este programa, tenemos a Juan Vallejo Martín. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, no, buenas noches. Esto de hacer los programas ahí, presidente de la CEA, Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos, del Centro Comercial Abierto, y tesorero de la Cámara de Comercio de Málaga, que se une a este equipo de Tú Decides. Bueno, pues quizás como, llamémosle, conocedor de esos pequeños problemas o grandes problemas que pueden ser en algunos casos, que a lo mejor pues usted o yo o la inmensa mayoría de los ciudadanos pues no tienen al alcance, y que puede indagar, puede preguntar, puede sacarle quizás a los candidatos pues quizás esa pregunta que tal vez a nosotros se nos pueda escapar. Hecha la presentación de él, nuestro invitado de hoy, bueno, José Piña, buenas noches. Hola, buenas noches. Candidato de la coalición, podemos llamarlo Coalición Izquierda Unida Podemos, a la alcaldía de Torremolinos, coalición que lleva mucho tiempo ya hecha y certera para las elecciones municipales, o es de última hora, del último mes. Bueno, nosotros llevamos trabajando juntos en Torremolinos, tanto Podemos Izquierda Unida como otras fuerzas progresistas. Llevamos trabajando en las instituciones desde el año 2019, conjuntamente, y fuera durante mucho tiempo. Así que simplemente ha sido a falta de concretar cómo nos poníamos a trabajar y cuándo nos podíamos a trabajar. En las últimas semanas hemos presentado la candidatura conjunta. Pues esa era mi primera pregunta. O sea, no, al contrario, no. Si lo que queríamos es aclarar a los telespectadores, efectivamente, que vas con Izquierda Unida y algunas siglas más, ¿no? Exactamente. Yo creo que es importante que recalquemos que nosotros somos una candidatura abierta, amplia, formada de la izquierda, fundamentalmente por los partidos de Podemos e Izquierda Unida, y apoyada por partidos que se nos quedan fuera de la coalición porque no han aportado personalistas, pero sí apoyan esta candidatura, como son Más País Andalucía, Alianza Verde, ECU, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Son partidos que también están con nosotros y que participan también en Torremolinos, que participan también en Benalmádena, en Málaga y en todo el partido judicial. Una candidatura, como he dicho, tiene dos partidos políticos verdes, ecologistas, tiene partidos que defienden la política de igualdad, tenemos a Podemos, el Ministerio de Igualdad, y tenemos partidos que defienden siempre la justicia social, como Izquierda Unida y Más País. Son partidos que presentamos una constitución de una coalición electoral con un perfil progresista, de izquierda, amplia, y que trata de, evidentemente, hacer políticas sensatas, honestas y que ayuden a mejorar la vida de la gente. Pues ahora, presidente, me lo ha puesto un poco al dedillo a mi siguiente pregunta. Evidentemente estamos en Benalmádena Televisión, por supuesto no podemos tutear, ¿verdad? Sí. Bueno, José, yo quería preguntar, presidente, que yo creo que puede preocupar, ¿cómo valoras el efecto Yolanda Díaz en estas elecciones, ¿no? Si perjudica a Izquierda Unida y a Podemos, o realmente la gente en una municipal se dedica a votar a las personas más que a los partidos. ¿Cuál es tu valoración en general? ¿Cómo afectaría esto? Vale, bueno, antes de nada me gustaría agradecer que este espacio, para poder hablar de forma tranquila, muchas veces los programas electorales vamos corriendo, lanzando medidas, y muchas medidas necesitan ser explicadas lentamente, porque de dónde vienen, a dónde van, qué experiencia tenemos en hacerla aquí en otro sitio, y eso se agradece que se pueda hacer un programa al menos de una hora, y muy agradecido la candidatura en especial con vosotros y vosotras. Respecto a Yolanda Díaz es la vicepresidenta del Gobierno, es diputada por Unidas Podemos, por el espacio en común de
Podemos Izquierda Unida, y representa de alguna manera la esperanza a un partido, a un espacio político en el que confluyen diferentes fuerzas políticas de todo el Estado español, pero que presenta una candidatura de ámbito estatal. Es decir, es cierto que Yolanda Díaz, allá donde haya coaliciones de gobierno, como puede ser, o coaliciones como puede ser en Andalucía, o puede ser en La Rioja o en Galicia, va a apoyar esas candidaturas, y nosotros esperamos que baje a Málaga o a Sevilla, en espacios donde se ha conformado una candidatura a unidad de la izquierda, como puede ser aquí, para apoyar de alguna manera las candidaturas que se están presentando aquí. ¿Por qué? Porque de alguna manera trata de proyectar su proyecto en unas elecciones municipalistas. Es distinto el proyecto porque en las municipales sabemos que las políticas concretas, las políticas cercanas se hacen en los ayuntamientos, pero sí es cierto que se persiguen los mismos fines en algunos sentidos. Por ejemplo, la protección de lo público, pues la protección de lo público respecto a lo privado es una idea identitaria de este espacio político, y eso se ve pues, en cómo se trata la sanidad, cómo se trata la educación, cómo se trata los espacios públicos, las concesiones administrativas, la ordenanza, cómo se protege el espacio público, la ocupación de vía pública, y eso, todo eso está dentro del eje vertebral de proteger lo público, y así con otra serie de iniciativas que se pueden trabajar desde lo municipal para, digamos, trazar ese eje común que une Podemos Izquierda Unida con el proyecto de Sumar. Muy bien, más o menos. Yo tenía ahora, cambio un poco de sentido, y yo me gustaría, José, que hiciera una valoración de los 6 años y medio que gobernaste, que gobernó Unidas Podemos con el PSOE. ¿Qué faltó por hacer? ¿Qué cosas dirías tú que te faltaron por hacer en ese año y medio? Faltó muchísimo. Bueno, yo creo que hay dos. Del año 2015 a 2019 fue un año muy especial porque veníamos de un gobierno del Partido Popular de Pedro Fernández Monte con su estilo de gobierno, que era muy particular. Muy particular, bueno, en particular no, era autoritario, era un dictador en la ejecución de las cuestiones, perseguía a los trabajadores, sabemos, hacía contrataciones irregulares, todas estas cosas las sabíamos, ¿no? Pero claro, en 2015 se entra al gobierno, es un partido socialista que entra en gobierno en minoría, apoyado por nosotros no estábamos gobernando, y se encuentra un ayuntamiento sin papeles, no había administración electrónica, los expedientes administrativos no estaban completos, había un desconocimiento tremendo de cuál era la administración pública por los propios trabajadores para hacer cumplir las leyes, respecto a las cuentas generales, respecto a las contrataciones más o menos importantes, cuáles son los procedimientos administrativos, respecto a las concesiones administrativas, respecto a los plazos. Había una confusión tremenda de cómo gobernar. Entonces, los primeros 4 años prácticamente fue que todas las irregularidades emergieran, poquito a poco, pues la deuda que estaba más o menos controlada, la que no estaba controlada, cómo se podría pagar, hacer planes de pago. No olvidemos que Pedro Fernández Montes se tiró 12 años sin pagar la Seguridad Social. Eso genera una deuda de 40 millones de euros y otros 20 millones de euros de intereses, son 60 millones de euros. Es decir, y ahora eso hay que pagarlo. Por eso había que negociar con la Seguridad Social y se ha ido pagando regularmente 6 millones cada año en los últimos años. Es decir, emerger todas estas cuestiones, y también hubo una política por parte del Partido Socialista, apoyada por nosotros, de algunas políticas públicas muy concretas. La primera es traer al Ayuntamiento de Torremolinos técnicos especialistas para solucionar el problema administrativo. Se trajeron interventores, se repuso el tesorero, secretario, técnico en algunas delegaciones, y empezó a ordenarse el ayuntamiento para que funcionara. Las subvenciones antes se daban con un POSI en el expediente, estaba en los expedientes, dar a Juanito 3.000 euros, y se le ponía. Claro, eso no se puede hacer así con la administración pública. Hay unas cuestiones que son... Entonces, claro, eso ha ido a adaptarlo. La propia cultura del ayuntamiento se ha hecho así. Como medida muy importante, regularizar el ayuntamiento y empezar políticas públicas, como por ejemplo la peatonalización del centro, como bien sabes, con el impacto que ha tenido en el espacio urbano y en el comercio. Luego viene otra fase, 2019, donde sí entramos nosotros a gobernar con el Partido Socialista. Ya se tiene la mayoría suficiente, porque para hacer las transformaciones que necesita Torremolinos hace falta 2 cosas. Una, valentía, que los ayuntamientos, y luego hace falta los votos suficientes en el Pleno, porque muchas decisiones que son controvertidas hacen falta tener valor y tener la fuerza necesaria electoral para hacerlas, si no, no se pueden implementar. Entonces, se había una gran disposición para hacer grandes cambios estructurales en el ayuntamiento, y empezamos a hacerlo. Lo que pasa es que, claro, en el 2020 nos vino encima un pause en nuestras vidas, prácticamente de año y medio, que nos dejó poquísimo margen, que fue el tema del COVID. Era muy difícil gobernar frente a lo desconocido. Ten en cuenta que
tanto a los ingresos del ayuntamiento como los gastos. Se multiplicaron los gastos porque el personal sí, se mantiene. Los ingresos caen porque los ingresos por plusvalía por obra decayeron. Había que contratar cosas de higienización de las calles. Había que hacer cosas muy raras de las que no estábamos preparados, ni nadie estaba preparado para afrontar eso. Entonces hubo como se suspendió la vida y también se suspendió el ayuntamiento. Entonces, claro, realmente gobernando nosotros, pues hemos estado muy poco tiempo en condiciones normales. También durante ese tiempo sí es cierto que hicimos mucho trabajo subterráneo. Desarrollamos muchísimos proyectos que ahora se están viendo la luz. Podemos hablar del parking de los Palacios, podemos hablar de la Cañada del Lobo, podemos hablar del cambio de las ventanas de los colegios Palma Mallorca y La Paz. Podemos hablar de muchísimos proyectos que ahora se están viendo ejecutados, pero el dinero se pidió. Claro, el dinero se pidió antes a la Unión Europea o a la Diputación. Se diseñaron los proyectos, porque eso tarda en hacerse un proyecto, y se dejaron más o menos planteados para cuando la situación económica se revertiera. Entonces, claro, digamos que ¿qué es lo que ha faltado? Pues terminar de ejecutar a nuestra manera los proyectos que estaban encima de la mesa. Yo, en lo personal y en lo egoísta, aquellos proyectos que se han ejecutado como nosotros lo teníamos previsto, me parece maravilloso. Pero hay algunos proyectos que no se han hecho del todo bien y son los que nos gustaría que de alguna manera se revisaran. Así que, ¿qué nos ha quedado por hacer? Pues rematar la faena. Dejamos la pelota botando y la han rematado otros, y algunas cosas han sentado bien al pueblo y otras cosas no han sentado bien. Cuando dice no se hicieron bien, ¿por qué motivo? Porque teníais todo a vuestro favor, ¿no? No se hicieron bien claro, nosotros dejamos, por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto, la Cañada del Lobo, ¿vale? La Cañada del Lobo es un entorno natural que tenemos en la sierra, donde habría que hacer actuaciones sobre el pavimento para llegar allí a accesibilidad, actuaciones sobre la rehabilitación de las cabañas y actuaciones sobre... Lo conozco. Actuaciones sobre la red eléctrica y la red de agua sanitaria, saneamiento. Pues no se han hecho como estaban proyectadas. ¿Qué pasa? Que en vez de ponerse en marcha, o cuando se llegue a poner en marcha, no se va a poner en marcha todavía. Es decir, que defectuoso, porque claro, cuando tú haces un proyecto, tú sabes cuáles son los pros y los contras que te vas a encontrar más adelante. Claro, cuando tú ejecutas un proyecto de otro, sobre eso no has pensado antes, simplemente lo sacas a concurso y se ejecuta. Y las cosas que estén bien o mal hechas, pues ahora no se ven, pero con el tiempo se verán. ¿Cómo se lleva eso, ahora que has comentado los concursos, cómo se lleva eso de que se empiece un concurso y no se sabe cuándo se va a terminar? Me refiero a la dichosa ley de transparencia y toda esa historia que hay, donde tú dices, abro una oferta de concurso del parque tal, y se te presentan 40.000 ofertas por, no sé, 50.000 euros. Sí. Y ahora resulta que mientras se hace todo el trámite burocrático, toda la historia, resulta que en vez de esos 3 meses nos vamos a un año. Cuando se va a ejecutar dice, ahora me faltan 30.000 euros más. Claro, eso pasa cuando se dilatan mucho los plazos. Lo normal... Ahí es donde creo que radica mucha... Bueno, yo creo que nos falta... Que no es culpa del ayuntamiento, cuidado. De los ayuntamientos y de la ley de contrato del sector público. Exactamente. Que establece unos límites que una garantía. Las cosas, no es culpa del ayuntamiento. Bueno, los ayuntamientos pueden hacer, mediante la administración electrónica, que también la impulsamos nosotros, que no había ni un papel, a la administración electrónica te puedes relacionar con el ayuntamiento. Eso fue una cuestión nuestra. En una situación de la administración normal, un procedimiento administrativo de un concurso se suele resolver en un plazo de 6 meses. Desde que se publica hasta que se resuelve con la fianza. Más o menos, ¿vale? Más o menos. ¿Que puede tardar menos? Sí, evidentemente si los plazos son más cortos por la cuantía, o se puede adjudicar antes porque a lo mejor el proyecto técnico es más fácil de baremar y los técnicos están más disponibles para hacer las baremaciones. Pero básicamente son 6 meses. Todo lo que se demore de ahí, pasan esas cosas. Que el que te proyectó un ascensor con un coste de acero determinado, al año te dice, bueno, es que el coste del acero me ha subido a mí un 20%, claro. Yo no puedo construirte ni licitar al precio que te oferté. Entonces, claro, por eso los plazos son muy importantes y por eso los proyectos que se hacen es muy importante que estén ajustados a la realidad, porque si son un poco fantasiosos, luego cuando se van a ejecutar, por eso se pueden ejecutar. Ejemplo que tenemos nosotros con el ascensor del Parque de la Batería. Llevamos intentando ejecutar ese ascensor, desde el año 2017 y estamos en 2023. Ha habido al menos 4 proyectos encadenados de adjudicación, de rechazo, de adjudicación y rechazo, y ahora estamos en el último, que no sé en qué situación está. Una cosa que empezó costando 200 y pico mil euros subvencionados,
ya va por casi 700.000 euros, de los cuales subvencionados en medio millón de euros. Pero es que si no lo hacemos en un plazo determinado, ese medio millón de euros se pierde. Es decir, claro, ¿por qué? Porque la Junta de Andalucía, en este caso una ayuda de la Unión Europea, lo que te da unos plazos máximos. Yo te doy el dinero, pero ejecutarlo en un tiempo determinado porque son dinero de mis presupuestos antiguos. No lo vais a ir prorrogando eternamente. Entonces, claro, cuando no se hacen los proyectos bien, o no se estudia bien el terreno, o no se toman las medidas adecuadas, pues pasa lo que te dice, que los proyectos no se adjudican y al final pues los vecinos perciben esta promesa eterna de la que las cosas no se hacen o solo se anuncian en campaña electoral. Pues se nos ha ido por el tema procesal. Te ha ido. Yo voy un poco más directo. Venga, vale. Mira, en estas elecciones, y en concreto del tema de las elecciones municipales, pues se presentan 6-7 candidaturas, tienen aquí otra. Yo quería saber si le salen las cuentas a Unidas Podemos, pero sobre todo, porque tengo aquí anotado que se presentan cuatro partidos con siglas nacionales: Vox, PP, PSOE y Unidas Podemos. Sí. 2 o 3 partidos que rompen por primera vez en el escenario de la política municipal, como es UPT y TUPA, y quizás Somos Torremolinos, que no sabemos si al final ha presentado lista, y además Ciudadanos, que a última hora también ha presentado la candidatura. Voy un poco en relación a lo que tú has comentado anteriormente, que efectivamente los partidos de siglas nacionales no han conseguido tener una mayoría, y han mandado otros partidos. En concreto, así ocurrió en el 2015, así ocurrió en el 2019 y se demostró el 20 de diciembre de 2021 con la moción de censura, ¿no? Y al final no han sido capaces de estos partidos de sumar 12 más 1 para tener mayoría. No sé qué me puedes decir y qué evaluación tienes tú sobre los resultados de Unidas Podemos el 28M. Bueno, cuántas preguntas en una, la verdad que es muy interesante. Bueno, yo creo que si revisamos los resultados electorales de los últimos 30 años, ¿vale? Digamos que los votos en bloque del eje izquierda-derecha no han cambiado tanto en Torremolinos. Sí es cierto que ha habido nuevos partidos, como por ejemplo Ciudadanos en 2015, que ocupó una centralidad del tablero, cogió votos del espectro de la derecha y permitió esos votos sumarlos a la izquierda y hacer un voto alternativo, ¿vale? Por tanto, se conformó un gobierno distinto en 2015. También nosotros sacamos mayor representación. ¿Qué pasó en 2019? Idénticamente. Exactamente igual que una transferencia de votos por una persona que no cogió el acta en Vox, sino que lo cogió como una escrita, porque un voto de derecha para Pedro Fernández Montes también se desplazó al eje de la izquierda por esa animadversión a la candidata Marga del Cid en el Partido Popular. Por tanto, 2 concejales, que aproximadamente son 3.000 votos, se fueron realmente al espacio de la izquierda. Y nos permitió de nuevo gobernar la izquierda en Torremolinos. Claro, gobernar la izquierda con mayoría suficiente para empezar a hacer cosas. ¿Qué ha pasado? Que los ejes más o menos se han mantenido estables. El eje derecha y el eje izquierda se han mantenido estables en Torremolinos en los últimos años, con algunas excepciones, con algunas candidaturas a estatales muy concretas, a andaluzas muy concretas, etcétera, etcétera. Claro, ¿por qué los partidos minoritarios en contextos muy determinados son llave? Porque pueden hacer transferencia entre bloques, al bloque de derechas y al bloque de izquierda. ¿Qué va a pasar con los 2 partidos que entren nuevos, que no son tan nuevos? Tenemos el partido de Pedro Fernández Montes, que ya se presentó a las anteriores elecciones y sacó un concejal, de alguna manera, y también tenemos al partido de Sebastián Lara, que yo personalmente no tengo muy clara, porque no he visto ni el programa ni la campaña, ya hacia qué sectores se va a dirigir, para ver de dónde va a sacar el electorado. Más o menos el resultado yo preveo que va a ser disputado, en el sentido de que estos 2 partidos pueden mover o balancear la balanza. Sí es cierto, y tengo que reconocer que el Partido Popular en Torremolinos, en el último año y medio, está gobernando en un momento muy dulce. Es decir, veníamos de una pandemia, con un proceso de recuperación económico a nivel nacional muy potente, de recuperación del empleo, de recuperación. La inflación es cierto que ha atacado, pero se han mantenido los niveles de gasto, ha habido un incremento de las condiciones laborales de la gente, salario mínimo profesional, ha habido un incremento, una disminución de la desigualdad, con la gente se ha permitido viajar o estancias más cortas. Es decir, está en un momento dulce gobernando, y eso debería tener transferencia electoralmente, porque además normalmente cuando uno está gobernando siempre recoge votos, pero como venía diciendo el compañero antes, mucha gente no sabe ni que hemos cambiado de alcalde en Torremolinos. Claro.
Estaba diciendo, mucha gente me habla por la calle pensando yo soy el concejal de deporte. Y es porque realmente la política, aunque nosotros creemos que todo el mundo está atento, la gente hace su vida y la política municipal está un poco lejana. Por eso es muy importante programas como este que te permiten presentar el programa, te permiten presentar la línea y te permiten de alguna manera explicar a la gente que no es lo mismo quedarse en casa, como estábamos hablando, y no votar, que votar en blanco. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando te quedas en casa, la abstención beneficia fundamentalmente a los dos partidos mayoritarios. Reparte las concejalías, las obras de las concejalías a los dos partidos mayoritarios. Y eso perjudica gravemente a la democracia, porque la representación no es progresiva ni proporcional. Por tanto, que todo el mundo vaya a votar la opción que quiera, y si no quiere votar, que vote en blanco. Me quiere decir que realmente las siglas siguen pesando mucho incluso en las elecciones municipales. Sí, es cierto que las siglas, por la carga mediática que tienen en los programas estatales, en los medios de comunicación, en las televisiones, en la prensa, digamos que son como grandes paraguas donde la gente entiende de qué va la cosa. Oye, los de Podemos defienden esto, oye, el Partido Popular defiende esto, oye, Vox defiende esto. Y entonces son como especies de espacio donde uno se siente cómodo políticamente y es fácil, aunque no tenga mucha conexión diaria, es fácil sentirse de unos o de otros. Entonces es fácil que cuando uno vaya a votar, independientemente de si conoce a su candidato o no, en Torremolinos no ha pasado eso. O sea, se presentó un candidato que se presentaba al Endacari por Ciudadanos, que no conocía absolutamente nadie en el pueblo y sacó aproximadamente 2.200 votos. ¿Esto por qué es posible? Porque hay un peso de marca en Torremolinos importante, porque Torremolinos tiene una distribución de población que es ciudad dormitorio del área metropolitana de Málaga, hay mucha gente que vive ahí, y entonces hay musiquita, la musiquita de los partidos suena a nivel de Málaga, a nivel estatal, y entonces hay mucho voto de marca. Es cierto que hay ciertos perfiles alcaldables que pueden marcar la diferencia, mucho y mucho. Por ejemplo, pero eso te lo da contexto histórico y acciones de gobierno muy concretas y perfiles muy identitarios, gente muy potente. ¿Y eso puede pasar? Sí, pero lo normal es que haya un porcentaje de marca elevado y un porcentaje de personas también en función del perfil y del momento político que puede marcar la diferencia. Decimos el peso, que efectivamente, por una parte hay argumentarios de que el peso de la sigla tiene un valor, otras veces decimos que al ser municipal, que no se pueden comparar las generales con las locales, porque son las personas, pero aún así, estas grandes marcas, y nos podemos referir al PSOE y al PP hasta ahora, o mejor dicho, en los últimos 8 años, porque anteriormente sí, el último 8, y no sabemos de aquí adelante, pero en los últimos 8 años no ha tenido el peso como para tener mayoría. Ya veremos a ver qué ocurre a partir del 28 de mayo. Las siglas tienen su peso, las personas también, pero yo creo que es unión. No sé si al 50 o al 70 y 30, ¿no? Es que yo creo que ahí está el trabajo de ellos. Hacerle ver al público de que las siglas están ahí, pero no son lo que hoy se va a votar. Pero eso es un trabajo de ellos a nivel personal. Vamos, en mi opinión. Hay tanto peso, fíjate, no, concienciar a la gente. De que en el 2015 hubo un detalle que a mí me llamó la atención, hablando de las siglas y de las personas, ¿no? Que como sin conocer a las personas que se presentaron por Ciudadanos en aquel entonces, y sacaron 4. O sea, 4 es una exageración, es una barbaridad cuando las personas no se conocían. Era el peso de la sigla, ¿no? Absolutamente. Mira, datos. En diciembre de 2018 fueron las andaluzas, ¿vale? Allí fue primera fuerza en Torremolinos el Partido Socialista, ¿vale? En abril de 2019, 4 meses después, fue primera fuerza en Torremolinos Ciudadanos. Y en mayo, un mes después, primera fuerza Partido Popular. Es decir, que no solo importa las siglas, importa el momento y qué tipo de elección. O sea que es absolutamente impredecible, aunque hay siempre grandes consensos de hacia dónde va el voto, pero puede pasar absolutamente de todo. De todas formas, lo que yo creo que tiene un peso también importante que no hemos comentado son los indecisos, que al final es el que decide a un partido u otro, y el indeciso que no sabe hoy en día lo que va a votar el 28 de mayo, pero que es que va a decidir su voto quizás en las últimas 24, 48 horas, quizás por pequeños detalles, por el resumen de la campaña, etcétera. Y el indeciso habrá que tenerlo en cuenta. El tema de la campaña. Sí, las campañas son cruciales, pero es cierto que cada vez más las campañas, como veníamos diciendo, se han alargado mucho en el tiempo.
Entonces, el que es indeciso puede elegir prácticamente entre bloques. Yo soy de izquierda, pues dudo entre unos y otros, ¿vale? O si días antes de las elecciones o semanas antes de las elecciones hay un elemento gatillo que dice, oye, pues el Piña ha prometido esto y además lo va a cumplir y además da con la tecla con lo que yo quería. Pues hay elementos gatillos que pueden ayudar, ¿vale? A que nos voten a nosotros el candidatura completa. Pero dado que estamos en campaña permanente, tanto en medios estatales como locales, dado en que venimos arrastrando elecciones, hace poco, en junio del año pasado, teníamos elecciones en la andaluza, es decir, prácticamente estamos teniendo 2, 3 cada año, que a final de año tenemos otra, que se acaba de presentar lo de Sumar hace prácticamente un mes en Magariños. Es decir, la gente tiene conciencia política de al menos de qué equipo está. Ahora, yo creo que sí puede elegir cambiar o no la papeleta por equipos más o menos afines con la precisión municipal, es decir, por los perfiles personales, por el momento político, porque te gusta la musiquita, porque resulta que te cae mejor o porque resulta que ha hecho cosas concretas en el pueblo anteriormente, como hemos hecho nosotros en política municipal, que a la gente le ha gustado y quiere que se repita. Luego es una locura el tema de efectivamente las elecciones y que no coincidan en todas o algunas de ellas o la gran mayoría en una misma época, porque cuando salimos efectivamente hay las municipales, las de la comunidad, las nacionales, las europeas. Es que estamos siempre de elecciones y eso un poco cansa y me figuro también que a los políticos. Estuvo muy divertido hace 4 años, no, ¿cuándo coincidieron las europeas? Las anteriores estatales, las últimas estatales coincidieron las europeas con las estatales. Y ahí tú puedes ver perfectamente quién vota al PSOE en las estatales y quién vota al PSOE en Europa y cuál no. Entonces es curioso ver cómo en la misma urna, en el mismo momento, la gente vota distinto. Entonces, ¿a qué quiero reforzar esta idea? Que cualquier cosa puede pasar, tú lo has dicho. Hasta el último momento hay indecisos que pueden desplazar el voto hacia un lado o en otro. Así que, Torremolinos, todavía hay partido. Yo creo que se marea mucho a la gente y terminaba yo antes diciendo que también a los políticos, porque aunque sean las nacionales, pues tú te debes a tu partido y tienes que hacer en tu municipio una labor, porque al final no te eligen a ti, pero eligen a tu partido la gente de tu pueblo. Entonces tienes que trabajar tu pueblo. Es decir, no se para de hacer campaña electoral durante los 4 años que dura y se pierde un poco el sentido de la concentración a lo mejor del trabajo, porque estamos pensando en otra cosa, y eso me parece un poco lamentable. Eso a lo mejor requiere un poco de estudio más profundo. Sí, bueno, eso se ve probablemente en las propuestas electorales. Hay partidos políticos de marca que no tienen propuestas concretas para el territorio, ¿no? Incluso si veis los partidos, no voy a entrar en cruz de acusaciones porque muchos partidos electorales no hemos visto, pero sí es cierto, muchas propuestas electorales hemos visto otros partidos, pero hablan de marcos genéricos y no hablan de nada de lo concreto. Yo he estado en debates en Canal Sur con candidatos de Vox en la andaluza y no hablaba de Andalucía, hablaba de un marco general, de la familia, de no sé qué, pero no hablaba, ¿y usted en familias qué va a hacer en Andalucía? Es decir, que hay grandes partidos que tienen un marco en la cabeza, tienen una forma de comunicar para conectar con su electorado que no necesariamente necesita medidas concretas. Y yo creo que ahí los partidos donde nos bregamos el territorio, nos vamos a las calles, escuchamos a los vecinos, hacemos propuestas concretas, como somos una propuesta que hacemos nosotros, ahí tenemos cierta ventaja y es ahí donde yo creo que pesa el candidato. Se está criticando precisamente ahora que vienen candidatos a nivel nacional a los municipios y que lo utilizan y al final no se habla del municipio. Se habla de su campaña electoral que es en noviembre, ¿no? Y eso daña un poco porque, bueno, todo el mundo espera... Ese es el precio que tiene que pagarse por traer un candidato. La marca, te trae la marca, te trae el candidato. Exacto. Y ellos hacen política estatal en el contexto local, claro. Es lógico. También ayudan a que vendan las televisiones, ayudan a que el impacto de la agenda se vaya colocando, etcétera, etcétera. Por la segunda parte ya entraré un poco más profundo en tu programa. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutillos y enseguida reanudamos este diálogo.